Buenas noches para todos, qué bueno poder estar nuevamente con ustedes en una noche más de tertulia donde podemos hablar sobre libros, sobre literatura, sobre diferentes escritores. Hoy especial 20 de julio para los que son de otros países. Aquí en Colombia se celebra el Día de la Independencia. Entonces, qué buena oportunidad para poder conversar, hablar sobre las lecturas que nos apasionan, sobre lo que estamos leyendo en este momento, y qué mejor oportunidad que abocar un libro de un escritor colombiano, de uno de los escritores contemporáneos más importantes como lo es Mario Mendoza. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las ideas generales, los puntos que más me llamaron la atención de las primeras 101 páginas de este libro. Se llama Leer es Resistir, del escritor bogotano Mario Mendoza. Es su último libro y bueno, les invito para que puedan darle seguir a esta cuenta en Instagram, Rigorífico Poesía, para que puedan ir al canal de YouTube y darle también suscribirse. En el perfil de este Instagram está como el enlace, es Rigo Estrada Orozco, el canal de YouTube. También que puedan compartir estos videos. También si en algún momento alguno de ustedes desea ser partícipe de alguna de las tertulias que yo llevo a cabo cada domingo en el Club de Lectura, con mucho gusto me pueden escribir y pueden ser partícipes en el en vivo, podemos conversar, no hay ningún problema. Y bueno, Mario Mendoza es un escritor bogotano, ¿sí? Tuve la oportunidad de conocerlo en la ciudad de Pereira. En este momento yo estoy radicado en Bogotá. Hace como casi 5 años que vivo en Bogotá. Yo soy de Pereira, Colombia, Pereira Risaralda, Colombia. Y en la Feria del Libro del año, si no recuerdo mal, de 2017, pues tuve la oportunidad de conocer a Mario Mendoza. Algo que admiro de Mario Mendoza, independientemente que sea en Pereira o aquí en Bogotá, por lo menos lo que yo he visto, es que es una persona que firma hasta el último libro, creería yo, de las personas que están allí en sus charlas. Uno llega con 2, 3 libros, 4 libros y veo que le firma a todos, a todos les comparte como para tomarse una foto y bueno, debe ser muy agotador para un personaje como estos, una persona famosa, pero para cada uno de sus seguidores o quienes le admiramos, pues es un segundo que él sabe que es bien importante. Entonces, este libro tiene como portada, ¿sí? Explica él aquí que en algún momento estaba dando una charla y llegó un fotógrafo y le mostró como esta fotografía. Él de hecho estaba como por esos días pensando como cuál iba a ser las imágenes que iba a acompañar el libro, ¿sí? Entonces en algún momento en una charla llegó un fotógrafo y le mostró esa imagen y él estaba como con el editor o el encargado como de este tema y se miraron y de una vez se dieron cuenta que esto era lo que debía acompañar la imagen del libro. ¿Y qué es lo que vemos en esta imagen del libro? Explica Mario en este libro como son dos cosas en un mismo, dos mundos en un mismo escenario, ¿sí? Por un lado se ve a la policía antidisturbios colombiana, conocida como el SMAT, ¿sí? Y por el otro lado se ve a una bailarina. Aquí vemos la bailarina mucho mejor en la parte de atrás del libro. Y lo que menciona Mario Mendoza en este libro es que en medio del caos, en medio de lo que sería, por ejemplo, las protestas sociales, ¿sí? En Colombia, se encuentra el arte, se encuentra la cultura, y esa cultura, ese arte es lo que se conoce o es lo que permite que haya una resistencia, ¿sí? Entonces, cuando yo me di cuenta del libro Leer es Resistir, pues ahí mismo me acordé de 2 cosas. Primero, mi escritor favorito, Ernesto Sábato, ¿sí? Escritor argentino, y me acordé de su libro La Resistencia, ¿sí? Y también pues de la serie famosa española de La Casa de Papel, ¿no? Cuando siempre hablaban entre ellos, entre los ladrones de este banco, somos la resistencia. Entonces, ¿resistir qué? ¿Qué es lo que vamos a resistir? ¿Qué resistimos en la vida? ¿Para qué nos sirve la cultura, el arte, la literatura? En este caso, a mí que me encanta la literatura, pero en cualquiera de sus formas
el arte, ya sea desde la parte visual, el baile, artes plásticas, ¿qué nos permite resistir el arte? ¿Sí? Entonces, Mario Mendoza es bogotano, tiene 58 años de edad. Él estudió literatura en la Universidad Javeriana. Su género sí es considerado como novela negra. Entonces, en las novelas de Mario Mendoza o en su narrativa encontramos temas como, por ejemplo, la violencia, el bien, el mal, la decadencia de los individuos. Hay ciertos personajes que caracterizan sus novelas. Si bien en la literatura en general pues siempre vamos a encontrar como esa disputa para lo que es el bien, lo que es el mal o lo que es la violencia, los libros de Mario Mendoza, cuando hablamos de bien y mal y violencia, nos enfocamos es mucho en los personajes colombianos y en lo que vemos en el día a día, más que todo en las calles de Bogotá. ¿Sí? Los libros de Mario Mendoza están llenos de personajes y de historias que están en los lugares que conocemos aquí en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia, en lo que antes era considerado el Bronx o la calle del Cartucho, en las zonas oscuras. Los personajes de Mario Mendoza, muchos de ellos son los derrotados, ¿sí? Estamos hablando del que es el borracho, el que es el ebrio, personajes que son derrotados de alguna manera por la vida en algún sentido de sus vidas. No son los personajes exitosos o que la sociedad consideraría exitosos, ¿no? No más hablando, por ejemplo, de este personaje que vemos en muchos de sus libros, como es el policía, ¿sí? No recuerdo el nombre, Frank Molano creo que es el nombre del policía, si alguien de los que está aquí me recuerda. Vemos cómo es la vida de Frank Molano, el detective, ¿no? que aparece en varios de sus libros. Mario Mendoza, los personajes que vemos también es, por ejemplo, los policías, los travestis, los asesinos, los habitantes de la calle. De eso está nublado la vida de los personajes de Mario Mendoza que él recrea, ¿sí? Entonces, su primera novela fue La ciudad de los umbrales, ¿sí? En el año 1992. Evidentemente, pues el escenario por excelencia, como en muchas de las novelas de Mario Mendoza, Bogotá, ¿sí? La capital, en medio de cantinas, de bares, de las calles oscuras, de la decadencia, de lo putrefacto. Tiene 16 novelas aproximadamente a Mario Mendoza, de las cuales yo he leído unas 9 más o menos, ¿sí? Scorpio City, Satanás, La importancia de morir a tiempo, Lady Masacre, La melancolía de los feos. Fue en esa feria del libro, por esa época estaba leyendo esa novela, o llevé esa novela para que me la firmara Mario Mendoza. Diario del fin del mundo, Aquelarre, y pues la última, que es esta, Leer y resistir, de la cual estamos hablando. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención de Mario Mendoza cuando él cuenta su historia. Su papá en un principio le decía, no, deje de jugar a ser artista, ¿sí? Entonces Mario Mendoza, él cuenta que en su momento pues eso como que le dolió. Entonces ganó un premio muy importante, ¿sí? 6 Barrial en Barcelona. Y pues él estaba allí, y aquí en Colombia era de madrugada, y él llamó a su papá y le dijo como, mira, yo no estoy jugando a ser el artista, y le colgó. Después Mario se arrepentiría de esto, ¿no? Como sacándose esa frustración o eso que le lastimó, porque normalmente en el círculo de las humanidades, ¿sí? Siempre aquí en Colombia, por lo menos siempre hubo una época en que le decían a la gente como estudie medicina o estudie derecho, ¿cierto? Entonces estudia algo que le va a dar de comer, estudia algo que le dé dinero. Normalmente siempre se ve esos prejuicios cuando alguien dice yo quiero ser artista, yo quiero dedicarme a esto, a la fotografía, quiero ser cineasta. Entonces vemos como los papás en buena medida, ¿no? Porque por regla general un papá no quiere lo malo para sus hijos, pero él dice como no, usted no va a estudiar eso, estudia algo que valga la pena. Entonces bueno, él cuenta esa experiencia de allí. Y el libro más famoso por el que conocemos a Mario Mendoza, o el cual lo llevó al éxito, fue su libro Satanás, ¿sí? Donde está retratado gran parte de lo que pasó en la vida real aquí en Colombia, con un personaje muy famoso que se llamaba Campo Elías Delgado, ¿sí?
Él era profesor de inglés, era compañero de Mario Mendoza en la universidad cuando estudiaban literatura, alternaban como algunas materias. De hecho, se lee por ahí en los artículos que el día que Campo Elías Delgado desató algo que conocemos mucho acá en Colombia como la masacre de Poseto, un restaurante italiano que inclusive cuando yo vine a vivir a Bogotá hace como unos 4 o 5 años desde Pereira, justo por esa época yo dije voy a leer el libro Satanás, ¿sí?, de este personaje donde está Campo Elías Delgado, que es retratado de la vida real de un compañero de Mario Mendoza a la universidad. Y justo las últimas páginas las dejé yo dije voy a leerme las últimas páginas de este libro en el escenario por excelencia, ¿sí?, o el escenario que marca toda la novela, que es el restaurante Poseto, que queda en la séptima no recuerdo la dirección, pero eso sobre todo la séptima. Ya no existe ese restaurante, tengo entendido que lo quitaron. Y bueno, fui allá y pues comí allí los espaguetis y me leí la última página del libro de Satanás. Entonces es un placer que tenemos los lectores, ¿no?, de poder estar en el escenario donde el artista ha recreado. ¿Y de qué trata esta novela? Pues Campo Elías Delgado, un profesor de inglés, de una señora que se llama María, que es la que vende los tintos, de un pintor, Andrés, y entonces este Campo Elías Delgado había sido soldado en Vietnam, ¿sí?, y andaba con un libro que era el del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?, de Robert Louis Stevenson. Y recordemos que este libro de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es de un personaje que tiene como su parte buena, su personaje bueno y su personaje malo, ¿sí? Entonces un día le da la locura a Campo Elías Delgado y mata a su mamá, asesina a su mamá. Después en la calle creo que asesina a otros, los de su edificio. Se va para el restaurante Poseto, come allí un plato y después asesina como unas 20 personas más o menos aproximadamente. Y bueno, y finalmente no se sabe. Muchos dicen que la policía fue que le dio de baja, otros dicen que él mismo que se suicidó. Entonces básicamente esta novela fue la que le dio más reconocimiento a Mario Mendoza en su momento. Bueno, ahorita sí, vamos a entrar en materia con este libro de Leer es Resistir, ¿sí? Y ¿qué es lo que vamos a resistir o qué es lo que se pretende resistir, ¿no? En los otros libros de Mario Mendoza uno siempre ve al final o en alguna parte del libro como pequeñito que decía leer es resistir, ¿no? Leer es resistir, hasta que ya como tal saca un libro que tiene ese título, Leer es resistir. ¿Resistir qué? ¿Qué dice Mario Mendoza? La individualidad, resistir la ignorancia, la monotonía, resistir al otro, resistirnos a nosotros mismos, ¿sí? Y empieza a hablar por qué la importancia de la literatura, ¿sí? Entonces Mario Mendoza dice, ¿por qué iniciar a alguien en la lectura? ¿Sí? Y uno de los errores que comúnmente o lo primero que se suele decir cuando se le dice a alguien lea, entonces eso lo va a hacer más inteligente, va a aprender a leer, va a aprender ortografía. Entonces Mario Mendoza critica y dice, si bien eso es importante, no son las razones más relevantes para leer, ¿sí? Y en la página 16 y 17, si ustedes tienen sus libros allí, dice Mario Mendoza, por eso siempre he considerado un error iniciar a alguien en la lectura por medio de argumentos inocuos, que da cultura, que mejora la ortografía, que nos hace críticos, que estimula otros aprendizajes. No creo en esas razones pedagógicas, ¿sí? Ingresamos en un libro para encarnar en otros individuos, para meternos dentro de ellos y vivir sus vidas. Leemos para ser judíos, musulmanes, hindúes, ateos, cristianos, budistas. Leemos para ser europeos, africanos, chinos, maoríes, mexicanos, zulúes, inuit. Después, cuando regresamos a nuestros cuerpos y nuestras propias psiques, algo ha sucedido. Ya no somos los mismos. El viaje nos ha enriquecido. Un lector es un ser anfibio, un vampiro que se alimenta de otros, un caníbal. Un lector es un aprendiz de brujo, ¿sí? Entonces vemos mucho esto de los chamanes, ¿no? Como
típico de los libros también de Mario Mendoza, donde están los chamanes y todo eso. Entonces aquí nos da las razones principales, ¿sí? Si bien la cultura es importante, aprender ortografía, ser críticos es importante, tener expresión verbal es importante. Realmente la razón por la que leemos y por la que acudimos al arte en cualquiera de sus manifestaciones, musical, visual, la lectura, el teatro, artes plásticas, cualquier forma de aquello que consideramos como las ciencias humanas, es para ser otros, ¿sí? Y es allí donde yo acudo siempre a la portada de mi Facebook, si ustedes pueden ver allí, o de Rigorífico Poesía, donde Sábato dice que quizás la literatura es la única forma o una de las formas donde podemos conocer quién es el ser humano, ¿sí? Y el ser humano pues somos todos, no solamente yo. Entonces es poder experimentar la vida de otras personas, ¿sí? Otras emociones, otros sentimientos. Afortunada o infortunadamente solamente tenemos una vida, ¿sí? Nacimos en un cuerpo, nacimos en una ciudad, en una cultura y con una familia, con unos rasgos particulares, unas características, una personalidad, en un estrato social, económico. Entonces eso nos condena, ¿sí? Entre comillas, a simplemente ver en el espejo a una sola persona. Entonces, ¿qué buscamos con el arte, con la literatura? Poder entender al que es bombero, al que es asesino, al que es español, al que es argentino, al que es colombiano, al que es el exitoso en su sociedad, o al que es el vagabundo, al que es el habitante de la calle. Conocer los sentimientos y las emociones de otros a través de los personajes. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos permite a nosotros poder dilucidar, poder entender por qué el ser humano actúa de una u otra forma en ciertas circunstancias. Y finalmente, como dice Mario Mendoza, cuando regresamos de esos personajes que encontramos en los libros, ya somos otros. Ha habido una catarsis en nosotros, ¿sí? Ha habido un cambio en nosotros. Entonces, la razón por la cual leemos, para responder preguntas, ¿no? Ernesto Sábato, las grandes preguntas de la vida, ¿sí? La vida, la muerte, qué hay después de morir, qué es el amor, qué es la vida, cuál es la esencia de la vida. Cada uno encontrará esto en los diferentes libros, ¿sí? Ningún libro nos va a decir como, mire, esto tiene que ser la esencia de la vida para usted, no. Lo que hacemos es ser chef. Cada uno de nosotros somos un chef, tenemos nuestra propia cocina y los ingredientes son los libros que leemos durante nuestra vida, y cada uno vamos tomando lo que más nos gusta o lo que más se identifica con nosotros y realizamos una receta que nos sirva para poder resistir, ¿sí? Hola Lisette, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, Mario Mendoza comenta allí una experiencia en el libro cuando él dice, si usted fuera a la cárcel, ¿qué llevaría? ¿Sí? O si usted fuera a, siempre le coloco un ejemplo, si usted fuera a una isla, ¿qué libro llevaría? Si pudiera escoger solamente un libro. ¿O qué llevarían ustedes? No necesariamente un libro. ¿Qué objeto llevaríamos, sí? Y dejemos aparte el celular o una tableta o un computador, sí, independientemente que no, que con baterías, y ya nos empezamos a inventar que me llevo una batería que me dure un mes o bueno, no sé qué. Algo que no sea tecnológico. ¿Qué llevaríamos? ¿Sí? En el caso de los libros, ¿qué libro llevaríamos? ¿Cuál sería ese libro que nos acompañaría? Y Mario Mendoza menciona allí una experiencia de Mahatma Gandhi, ¿sí? Aquel pacifista, ¿sí? Hindú, aquel que conocemos por haber libertado a los indios, ¿sí? a la India de los británicos, ¿sí? El imperio británico. Y sin embargo, uno cuando lee la historia de Gandhi, ¿sí? Me gustan mucho unos libros que tengo de colección que se llama Editora 5, que son unos libros amarillitos, hice grandes protagonistas de la humanidad y son varios personajes. Y estos personajes pues no dejan de ser vulnerables, ¿no? Porque por ejemplo Gandhi decían como tenía conflictos con su esposa, inclusive dicen que hasta le pegaba y demás. Entonces, como cualquier otro ser humano, ¿sí? No se pueden maximizar, todos tenemos nuestros errores, nuestras cualidades, nuestros defectos. ¿Qué dice acá Mario Mendoza en cuanto a la experiencia de Gandhi? Dice, hay una foto impactante de Gandhi siendo conducido a la cárcel por las autoridades británicas. Es invierno y se nota que el frío está arreciando. Él va con su escaso ropaje indio y unas sandalias trajinadas.
y lleva en sus brazos lo único que realmente le importa en esos momentos tan aciagos, una torre de libros para leer en prisión. Entonces, muy interesante esta anécdota. Y otra de las razones por las cuales leemos entre tantas, ¿sí? En la página 27 dice, página 26 y 27, y finalmente leemos también para modificarnos a nosotros mismos, porque la literatura nos enseña a salir del yo y a ver el mundo desde los ojos de nuestros semejantes. De alguna manera, entonces, la lectura nos emancipa, nos libera del ego, de la importancia personal, y gracias a esa revolución interior e íntima es que nos permitimos soñar con una sublevación general, porque la fuerza bruta puede ser muy contundente y letal, sin duda, pero la inteligencia es la única que cambia la historia y que nos permite elevarnos sobre nuestra mísera condición humana. Y ante todo, seguiremos leyendo porque las páginas que amamos, en medio del infierno que vivimos día a día, son nuestra única redención posible. Y cada uno vivimos nuestro infierno, ¿cierto? ¿Y qué es el infierno? ¿Sí? A veces también dice, ay, es que los artistas son frustrados, son seres que mantienen tristes, o las personas que les gusta el arte, o les gustan las ciencias humanas. No necesariamente, ¿cierto? Simplemente quienes amamos el arte, quienes amamos la literatura, pues nos volvemos más sensibles a percibir el mundo de otra manera, ¿cierto? A entender el mundo, a leer las situaciones del mundo y a confrontárselas como tal lo que pasa el día a día. Entonces, Mario Mendoza también dice que no solamente leemos para huir de algo, ¿cierto? O para entender algo, también leemos para entender la felicidad, ¿sí? Y más cuando el mundo, menciona en este libro, en alguna parte del capitalismo, cómo tratan de vendernos algo que se considera felicidad, ¿cierto? La sociedad o cada cultura trata de enmarcar como, mire, la felicidad es esto, los celulares, las redes sociales, ¿sí? Entonces leemos para salir de ese ego, como dice Mario Mendoza, porque las redes sociales, por regla general, sí, no se puede hablar solamente mal de las redes sociales, pero por regla general están enfocadas en el yo, ¿sí? Entonces en la selfie, a toda hora el centro de atracción soy yo. Y en las redes sociales, ¿qué es lo que subimos normalmente las personas? Los momentos supuestamente felices o de placer, ¿sí? Yo no veo que lo común es que uno suba a las redes sociales cuando uno esté triste, llorando, con las tragedias, ¿sí? También, claro que también se ve eso, ¿no? Uno ve gente que se despecha por las redes sociales y cuenta su vida íntima, ¿sí? Pero la regla general que uno ve en las redes sociales es lo bueno, ¿sí? Lo admirable, vemos los logros de las personas. Entonces todo eso nos va creando una imagen de que todo es fácil, sencillo. Vemos que alguien subió un logro, ¿sí? Y pensamos que lo alcanzó de una manera muy fácil, pero no vemos detrás de cuando alguien sube su diploma, que se graduó, o cuando está viajando, ¿sí? Y pensemos que va más allá de esas fotos del viaje, más allá del narcisismo, más allá de brillar nuestro ego, es porque realmente la persona quiere retratar, ¿sí? Un recuerdo, quiere compartir esa felicidad con sus amigos de una manera sana, ¿sí? Olvidémonos de que es simplemente un acto del ego, del narcisismo, ¿sí? Pero ¿qué vemos cuando en la mayoría de estas publicaciones? Pues la parte feliz, ¿sí? Y especialmente esto en la juventud puede llegar a sesgar, ¿sí? Porque pensamos que la vida debe ser de una manera, ¿sí? De que alguien alcanzó la felicidad o alcanzó el éxito de manera rápida. Entonces tenemos que empezar a reflexionar en cuanto a todo esto del tema de las redes sociales. Ahora, yo recuerdo una frase de Mario Benedetti, aquel poeta uruguayo, donde dice: nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza, ¿sí? Entonces también leemos para entender la felicidad. Y hay que saber que dentro de la felicidad se encuentra también la tristeza. Ya cada quien le dará el sentido a la palabra felicidad, ya cada quien le dará el sentido a lo que es tristeza, ¿sí? Pero dentro de una cosa existe la otra. Para conocer la felicidad, para conocer lo blanco, necesitamos conocer lo negro. Para conocer la luz del día, pues necesitamos ver qué es la noche, ¿sí? Y en todos los ámbitos de la vida. Entonces, siempre uno llega a la misma conclusión. En todo tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno a veces sueña, o hace poco estamos llevando unas tertulias del club de lectura.
de Harari, Yuval Noah Harari, aquel historiador israelí muy famoso por su libro de Animales a Dioses. Hace poco terminamos, durante 4 domingos estuvimos analizando, o estuve yo compartiendo mis impresiones en cuanto a este libro de Animales a Dioses. Destinábamos cada domingo cierta cantidad de páginas y allí se menciona la felicidad, ¿sí? Entonces hablaba de la felicidad desde diferentes puntos de vista, desde lo económico, desde lo familiar, desde la salud, desde lo fisiológico como tal. Pues cuando uno dice quiero tener dinero, ¿sí?, para alcanzar la felicidad, evidentemente es un medio para alcanzar muchas cosas, ¿sí? Pero entonces allí mencionaba Harari, este historiador, que llega un momento donde ya incluso los más ricos, los más millonarios del mundo, como eso no lo suple. ¿Sí? El dinero no les llena como tal. Bueno, entonces acá nos deja esta reflexión Mario Mendoza. Vamos a hablar de una anécdota que cuenta Mario Mendoza en el libro Leer y Resistir, donde él en el colegio, él dice, tal vez de las pocas generaciones que he visto donde crecimos varios escritores conocidos, ¿sí? Entonces habla, por ejemplo, de Ramón Cote, de Santiago Gamboa y Mario Mendoza, ¿sí? Entonces fueron compañeros de colegio estos escritores. Solamente he tenido la oportunidad de leer a Mario Mendoza. Santiago Gamboa pues es muy renombrado, muy escuchado también acá en Colombia. Nunca he leído ningún libro de él. Si ustedes lo han leído, por favor, recomiéndenme cuál libro les gusta más de Santiago Gamboa. Perdón, sí he leído un libro de Santiago Gamboa que es excelente y se lo recomiendo, que se llama Guerra y Paz. Muy bueno este libro. Bueno, y un día estaba Mario Mendoza, un niño. Él cuenta que cómo fue su primer biblioteca, cuando tenía aproximadamente 7 años de edad, y dice que estaba una peritonitis, si no estoy mal, muy enfermo en el hospital, y entonces empezó a tener su primera biblioteca. Del hospital salió, fue con su morral y con sus primeros libros. Habla de estos libros de aventuras, ¿sí? Entonces dice que en algún momento su papá le dijo como voy a invitarlo a una obra de teatro, ¿sí? Voy a invitarlo a una obra de teatro. Y esta obra de teatro era El Rey Lear, ¿sí?, de Shakespeare. Entonces yo aquí pensaba, hoy en día, ¿cuántos papás, de hecho, cuántos papás le dicen a un niño como vamos a ir a la obra de teatro, lo invito a una obra de teatro? ¿Qué es lo que hacemos, lo que hacen los papás hoy en día, ¿sí? ¿Cuáles son las invitaciones que llevan a sus hijos? Entonces, más allá de la tableta, el celular, el televisor, y que lo hacen muchos, ¿sí? Cuando manifiesto un pensamiento, estoy hablando reglas generales, ¿sí? Para todo hay excepciones. Ni estoy crucificando a un sector o a unas personas en específico, ¿no? Entonces todo lo que yo hable es reglas generales, todo tiene su sección, de todo hay en el mundo y de todos los papás y de todos los protagonistas y todo lo que usted quiera como en los libros. ¿Listo? Entonces me llamó la atención, ¿no? Como Mario, ¿cómo llegan los grandes o aquellas personas que son exitosos a ser exitosos en su vida, ¿sí? ¿Influenciados por quién? A pesar de que en algún momento su papá le dijo, deje de jugar a ser el artista, ¿sí? Y sin embargo lo invitó a una obra de teatro, El Rey Lear, y dice que había una profesora de Mario Mendoza que se llamaba Carlota, ¿sí? Entonces era su profesora. Entonces él fue con su papá a la obra de teatro y resulta que Carlota, la profesora, estaba interpretando a la hija del Rey Lear, ¿sí? Y, o sea, a Cordelia. Entonces resulta que él vio la obra, vio actuar a su profesora, quedó encantado, todo lo de los personajes, y que él se fue como para el baño o algo así, y entonces cuando vio que iban saliendo del camerino y todo, Cordelia, ¿sí? O sea, su profesora, Carlota, con el que había representado al Rey Lear. ¿Y quién había representado al Rey Lear? Pues el esposo de Carlota, su profesora. Y en la obra, pues el Rey Lear es el papá de Cordelia. Entonces él dice que él los vio siendo un niño y dijo, pero ¿cómo es posible? Yo acabo de ver la obra de teatro, él es el papá, el Rey Lear, Cordelia es la hija, y aquí los veo saliendo de la mano en un plan romántico.
Entonces como que me parece inaudito, me parece como raro esto, que papá e hija entonces sean como pareja. Entonces eso le trastocó a él la mente de un niño estamos hablando, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo va a estar, cómo es posible eso? Y Mario se pregunta o reflexiona, estaba enamorado yo de Carlota, de mi profesora, tal vez fue uno de mis primeros amores, ¿sí? Entonces, esa es la reflexión que cuenta allí Mario Mendoza en cuanto a cómo le cautivó ver a estas personas haciendo una obra de teatro. Dice que eso le impactó mucho y empezó allí pues como el tema de gustarle más la literatura, el teatro y todo eso. Bueno, después más adelante él menciona una obra de teatro que se llama La sal de la tierra y donde él era protagonista, ¿sí? Entonces, ¿de qué trata esta obra de teatro? Dice que trataba de unos mineros, ¿sí? Y estos mineros como están protestando o están luchando por sus derechos y Mario es uno de los que está participando dentro de esta obra de teatro y dice que sin querer los de utilería dejaron una escopeta como en alguna parte del escenario y Mario estaba actuando y entonces le cayó esta escopeta en la cabeza. Y dice que esto pues le produjo una cortada bastante considerable, empezó a salir sangre, a brotar sangre de su cabeza y entonces él pensó en ese momento, ¿qué hago? ¿Paro o sigo actuando? Entonces él pensó, ¿qué haría otras personas que haría Carlota o que harían otros personajes en una obra de teatro? Imagínense ustedes estar actuando y que un momento a otro le caiga una escopeta, pues imagínense el dolor, el sangrero, la cortada. Y que incluso muchos de los que estaban ahí viendo la obra de teatro dijeron como, uy, eso parece sangre real, ¿sí? Como actúan de bien. Y Mario finalmente dijo, primero el personaje. Entonces, la página 40, si ustedes tienen su libro allí, dice lo siguiente. Dice, entonces el jefe de los guardias que iban a atacarnos, está hablando de la obra de teatro, que estaba en la parte alta del andamio, dejó caer una de las escopetas que teníamos en utilería y el arma me cayó justo sobre la cabeza, abriéndome enseguida una rajadura de unos cuantos centímetros. Era ya el final de la obra y yo tenía que cerrar con unas palabras vehementes. Todos se quedaron atónitos, helados y no sabían si parar la obra para llevarme a la enfermería o qué diablos hacer. En ese momento pensé en Cordelia, ¿sí? En Angarita encorvado, monstruoso, retando a los dioses con esa voz profunda que tenía Ricardo III. O sea, está hablando y haciendo alusión a Cordelia, que era su profesora, que interpretaba a Cordelia, la hija del rey Lear. Está haciendo alusión a Angarita, otro personaje de obras de teatro que él admiraba, y de otra obra que es Ricardo III, que él asistía como a diferentes obras de teatro, ¿sí? Entonces pensó en ellos, ¿sí? En su entorno. Y me pregunté, ¿qué hubieran hecho ellos? ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve la literatura? Para que cuando yo lea esta historia que Mario Mendoza cuenta, yo piense en mi vida en algún momento qué puede representar la escopeta que se cae, ¿sí? ¿Qué puede representar la rajadura en la cabeza? La sangre que me sale de la cabeza. Tal vez estoy en algún momento de mi vida donde estoy haciendo algo muy importante o es el final. Entonces, ¿para qué nos sirve la literatura? Para hacer ese símil, esas semejanzas, de pensar, bueno, ¿en qué momento de mi vida yo podría estar en esta situación? Y mire lo que hace Mario Mendoza. Recurrió a las personas que lo rodeaban. Entonces uno siempre escucha, somos el reflejo de las 5 personas con las que pasamos más tiempo, ¿sí? O de aquellos que nos influyen. Entonces, ¿con quién pasamos más tiempo? ¿Con quién hablamos más? Esas personas que están a nuestro alrededor son qué tipo de personas, qué tipo de pensamientos siembran en mí. Somos nosotros naturaleza o por decir materas, ¿sí? Andantes, y los demás que están a nuestro alrededor son regaderas. ¿Qué tipo de agua siembran en mí? ¿Qué tipo de regadera soy yo? ¿Sí? Entonces Mario Mendoza en ese momento, él pensó en aquellos que lo estaban influenciando a él como jovencito, ¿sí? En sus maestros, en su profesora, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de profesores, qué tipo de maestros, qué tipo de personas son las que tienen los hijos, ¿sí? Aquellos que son los más vulnerables, entre comillas, aquellos que son las esponjas, ¿sí? La juventud. ¿Cuáles son las esponjas? ¿Cuáles son las personas que están alrededor? Entonces dice Mario, y me pregunté qué hubieran hecho ellos, qué decisión habrían tomado.
Y la respuesta era clara: el personaje primero. No hay yo, no hay identidad. No soy Mario Mendoza, soy un mutante, soy un minero luchando por los derechos de mi comunidad. Y acaban de herirme. Así que, haciendo uso de toda mi potencia interior, di unos pasos por el escenario mientras la sangre me caía a borbotones por la cara y el cuello. Y rematé la obra clamando justicia por los desposeídos y desamparados del mundo. El público creía que se trataba de efectos especiales, y alcancé a escuchar a alguien que decía en las primeras filas: esa sangre parece real. Terminamos y el telón se cerró. La gente se puso de pie y aplaudió a rabiar. Ya en los camerinos me sequé la sangre como pude, y Olga Lucía me dijo que debíamos irnos para urgencias de inmediato. Yo me sentía muy orgulloso de lo que había hecho, pero me di cuenta de que había cometido un error imperdonable. No había invitado a Cordelia a la obra, o sea, a su profesora. Me habría encantado decir esas palabras finales bañado en sangre, justo frente a ella, mirándolo a los ojos, para que se le quedara claro que Lear, o sea, su padre, podía amarla desde su locura desenfrenada, pero que yo, un minero humilde y miserable, estaba dispuesto incluso a morir por ella. Bueno, entonces allí nos deja esta reflexión, ¿sí? Entonces, leer es resistir, leer es conocer las historias de otros, es saber que otros en su mejor momento, en el acto final de su obra de teatro, cada uno de nosotros tenemos una obra de teatro en la vida, saber que en algún momento de la vida va a caer una escopeta, va a haber una rajadura en la cabeza, va a brotar sangre, y nosotros tenemos que tomar la decisión: ¿qué es primero? Primero la obra, primero el personaje, primero lo que queremos lograr. Entonces, para eso sirve la literatura, para hacernos reflexionar, para hacernos saber que no todo es color de rosa, para ir en contravía, ¿sí?, de buena manera, de lo que comúnmente se decanta en las redes sociales, de que el éxito es fácil, de que la felicidad es fácil, de que todo es color de rosa, de que todos son fotos con sonrisas. No, la vida se compone de muchas aristas. Bueno, entonces los libros son la sangre, ¿sí? Los libros son la sangre, y la escopeta, ¿qué puede ser? Reflexiono yo, ¿no? O cuando Kafka, si no estoy mal, decía como los libros deben ser aquel hacha que rompe nuestro témpano de hielo en nuestra cabeza, algo así, ¿sí? Entonces, lo importante de cada lectura es no avanzar rápido, sino qué tanto podemos reflexionar con cada frase, con cada párrafo que leemos. Bueno, después Mario Mendoza comenta otra situación, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nosotros vemos a alguien famoso, ya lo vemos en la cumbre, ¿sí? Pero no vemos cómo ha llegado esa persona allí. Y Mario Mendoza cuenta en el libro cómo él después fue profesor de literatura en la universidad y tuvo la oportunidad de hacer un intercambio para irse a una universidad en Estados Unidos a dictar clases, ¿sí?, a enseñar español y a ser profesor. Y dice que él aceptó esto básicamente por una razón. Él venía intentando publicar su segunda novela. ¿Cuál era su segunda novela? Scorpio City, ¿sí? Y dice que varias editoriales la habían rechazado. Entonces dice textualmente: recuerdo que incluso una de ellas, muy conocida en Colombia, me respondió diciéndome que ellos no estaban dispuestos a publicar una literatura tan violenta y escandalosa. Tantas cartas negativas me dejaron sin aire. Deshecho, bastante preocupado. Me dije que no podía obligar a mi país a publicarme, y mucho menos a leerme, y que en consecuencia no tenía otro camino que ir a buscarme la vida a otra parte, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos sirve esto de reflexión? ¿Sí? Que Mario Mendoza o la mayoría de gente que ha alcanzado el éxito no es que lo logró de la noche a la mañana. Y si hay alguno que por ejemplo lo logra, ¿sí?, es la excepción, ¿sí? Entonces no todo el mundo es el creador de Facebook, no todo el mundo es Steve Jobs, no todo el mundo es Musk, no todo el mundo es el de Amazon, ¿sí? Entonces, acá está el sueño americano, ¿cierto? O sea, Mario Mendoza en algún momento tuvo decepciones, lo rechazaron editoriales, más en el mundo de las ciencias humanas, del arte, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo? Pues me quedé sin aire,
me voy para Estados Unidos, me voy a intercambio profesor. Entonces todo eso nos ayuda a reflexionar, ¿sí? De que la vida no es sencilla, de que hay que lucharla, de que hay que demostrar templanza, disciplina para conseguir las cosas, ¿sí? Y también Mario Mendoza, siendo el profesor allí en Estados Unidos, dice que uno de sus estudiantes, que se llamaba Chris, ¿sí? Empezó a faltar a las clases, ¿sí? Entonces él dijo, bueno, ¿qué pasará con este estudiante? Y se lo encontró después y empezó a hablar con él, ¿sí? Y dice que este estudiante iba a interpretar un personaje, quería ganarse como el lugar en la universidad para interpretar a un personaje. Entonces dice que acá en la página 45, en cuanto a este personaje, dice: los actores son seres mutantes con identidades maleables que salen de sí con facilidad y que no solo encarnan en otros seres humanos, sino en animales reales y mitológicos, en brujas, en objetos, en fuerzas de la naturaleza. No imitan, devienen en otros. Entonces Mario empezó a hablar con este personaje Chris, con este estudiante, y empezaron a hablar de literatura, de teatros. Mario Mendoza le dijo: le recomiendo que vea tales películas de tales personajes para que usted pueda prepararse para presentar la audición y para que pueda ganar, pues. Entonces hablaron de la obra Ricardo III, hablaron de una película bien famosa, bueno, me perdonan la pronunciación, que es Nick Colwyn, bueno, que es donde es un personaje bien famoso que es cojo, ¿sí? Y cuenta la historia de que él, para ir a auditar a esta película, para ganar este personaje, como un día iba en el tren, que es una leyenda, que no se sabe si es verdad, pero que incluso él se lastimó el dedo del pie y que eso repercutió en que él estuviera cojo, y que esa cojera fue lo que permitió que este gran personaje de Hollywood en esta película se pudiera ganar el papel. Entonces el actor es Dustin Hoffman, ¿sí? Entonces ese es del que habla aquí. Y dice que en algún momento este Chris, el estudiante de Mario Mendoza, Mario se dio cuenta que supuestamente lo habían tratado de robar y lo habían golpeado, que estaba en el hospital y demás. Entonces como dijo, uy, pero justo pasó esto antes de que él tenga que ir a auditar para ganarse el papel en la universidad, el papel que quiere desarrollar. Entonces resulta que dice textualmente Mario Mendoza: la fecha de la audición se acercaba y yo estaba muy pendiente. 2 días antes me dijeron que Chris estaba en el hospital y salí disparado a ver qué le había sucedido. La versión oficial decía que se trataba de un atraco. Un par de vagos lo habían robado y al intentar defenderse se había ganado una golpiza. Cuando lo vi en una salita de urgencias con vendas y todo amoratado, me sorprendí porque me guiñó un ojo y me dijo con una sonrisa: estoy bien, profe. Tranquilo, nunca ha estado mejor. 2 días después entré a las audiciones de Ricardo III, ¿sí? Y justo eran las audiciones de una obra de teatro que Mario Mendoza había admirado mucho o había visto o cuando era joven, ¿sí? Entonces como él rememoró eso en ese momento. Entonces dice que el estudiante le dijo: nunca ha estado mejor. 2 días después entré a las audiciones de Ricardo III en el teatro de la universidad. Estaban los profesores, el director, varios asistentes y 2 tipos serios filmando que parecían los productores, los que iban a financiar el montaje. 3 actores hicieron esa mañana de Ricardo III, que era el puesto al que quería ganarse este estudiante de Mario Mendoza en esta universidad de Estados Unidos, ¿no? Y la verdad es que todos eran bastante buenos. Supuse que Chris, o sea, el estudiante de Mario Mendoza en Estados Unidos, supuse que Chris no había podido presentarse debido a las lesiones del atraco. Y de repente, encorvado, mal herido, arrastrando una pierna que tenía vendada, mi estudiante salió al escenario y enunció sus parlamentos con soberbia, con desesperación, como un capitán llamando a sus soldados a morir en el campo de batalla. No podía moverse muy bien y por eso daba la impresión a cada paso de que iba a irse de bruces sobre el tablado. Fue estremecedor y los ojos se me llenaron de lágrimas. Y entendí que el cabrón le había pagado seguramente a 2 yonkis vagabundos para que le dieran una paliza en algún callejón poco transitado, para que lo dejaran cojo, casi moribundo,
y así poder encarnar mejor a ese personaje que era él mismo, y había ganado la partida. ¡Qué hijo de puta! No había nada que hacer, su interpretación venía de adentro, del hígado, de la vida misma, y los jurados 2 días más tarde anunciaron su nombre como el próximo Ricardo III para la siguiente temporada. Entonces, esta reflexión, ¿sí?, nos lleva a pensar en la primera historia de Mario Mendoza, donde él era un joven e interpretaba a un minero. Por error cayó una escopeta y le rompió la cabeza y sangró, y él tomó la decisión de que eso que él no había decidido en su vida lo iba a tomar de buena manera para terminar su personaje, ¿sí?, darle el punto final a la obra de teatro en ese momento y aprovecharse de esta situación, ¿sí?, de esta mala experiencia que él no decidió, para sacar lo mejor de sí como personaje, ¿sí? Y en esta segunda historia, donde ya es Chris, un estudiante de Mario Mendoza, cuando él se fue para la Universidad de Estados Unidos porque le habían rechazado publicar su segunda novela, Scorpio City, y estaba defraudado, estaba muy triste. Pues vemos que este estudiante Chris, después de haber hablado con Mario Mendoza, y Mario Mendoza en ningún momento lo indujo, solamente le comentó como algunas experiencias, le recomendó algunas películas, vemos como este Chris, posiblemente, o según lo que dice la historia, le pagó a 2 vagabundos para que le dieran una golpiza, y llegar así a auditar, ¿cierto?, audicionar para ganarse el personaje de Ricardo III. Entonces, ¿para qué nos sirve la literatura? Para pensar, pues tampoco tomarnos las cosas literalmente, ¿no? Este muchacho se lo tomó literalmente. Entonces, en la vida, ¿cuáles son las situaciones donde la escopeta nos cae en la cabeza? No decimos nosotros, y qué hacemos con esa situación. Y en qué momento nosotros tenemos que, no necesariamente provocar que alguien nos dé una golpiza, literalmente, físicamente, fisiológicamente, pero promover ciertas situaciones de incomodidad o generar ciertas situaciones de dolor, no necesariamente físico, sino intelectual, emocional o desde otro ámbito, para poder conseguir algo en la vida, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve la literatura, ¿sí? Tal vez es muy fácil para los que tengan 40, 50 años hacer este tipo de reflexiones. Alguien de 40, 50, 60 años posiblemente muy fácil nos diga como, ay, es que la vida es así, hay que sufrirla, hay que lucharla, hay que tener disciplina. Pero para los que son padres, por ejemplo, tienen un adolescente, tienen un hijo, adolece, ¿cierto? Adolece de algo. Quien tiene un hijo pequeño, ¿cierto?, un hijo que está entrando a la pubertad, ¿para qué sirve la literatura? ¿Para qué sirven ese tipo de historias? Para que puedan hacer el análisis, para que el padre se siente con el hijo y le explique, mire, la vida es así, como esta obra de teatro. En unas la vida le coloca a usted esta situación, le deja caer una escopeta, lo golpea, y usted qué decide con eso. En otras usted mismo tiene que provocar estas situaciones. ¿Para conseguir qué? El personaje de Ricardo III. ¿Qué sería ese personaje de Ricardo III para nosotros? ¿Qué sería esa golpiza? ¿Qué simbolizaría esa golpiza? ¿Sí? Entonces, para eso sirve la literatura, para hacernos reflexionar en cuanto a esos temas. Bueno, más adelante, ya en el libro, Mario Mendoza, en el apartado número 8, ¿sí?, él clasifica como las historias por números. Entonces a cada historia le da un número y le da un nombre. En la historia número 8, que se llama La Otra Revolución, ya empieza Mario Mendoza a hablar de su vida. Muchos de los personajes de Mario Mendoza y demás pues son vivencias que él ha tenido, ¿no? Él ha vivido en residencias, ¿sí? Acá en Colombia les decimos residencias, inquilinatos, pensiones, o sea, lugares donde, entre comillas, vive todo, de todo tipo de personas, ¿sí? Donde no solamente vive, no hay seguramente una comodidad desde todo punto de vista, sino que son casas con varias habitaciones, donde en una habitación vive X familia o X persona, en otra habitación otro desconocido, cada uno alquila o arrienda una habitación. Entonces, muchos de los personajes de Mario Mendoza uno los encuentra de estas historias, ¿no? Porque Mario Mendoza ha experimentado eso, ¿sí? Ha querido o le ha tocado en su vida también como vivir en este tipo de entre comillas, suburbios o de lugares. Entonces, Mario Mendoza habla en cuanto a la guerra y en cuanto a la paz, en este apartado número 8. Empieza a hablar de cómo en la época más o menos entre 1987 y 1990, la época de, podríamos decir, de mayor conflicto
en nuestro país de Colombia, de narcotráfico duro y puro y de frente. Estamos hablando de Pablo Escobar, ¿sí? De todas estas, las bombas, de la guerra de los carteles, del Valle, de Medellín. Entonces, Mario Mendoza habla de que había algunos líderes de izquierda, ¿sí? Y estos fueron asesinados, el exterminio de algo que se conoció como la UP, de cómo asesinaron a Pizarro, a Jaime Pardo Leal, a Bernardo Jaramillo Osa, y cómo se fundó el ELN, entonces por un cura español, habla de Camilo Torres, y hace una reflexión en cuanto a la guerra Mario Mendoza. Él dice, la guerra, no importa de dónde venga, pues no es buena, ¿sí? Porque a veces tendemos a clasificar que si la guerra viene de determinado sector, entonces es bueno. Y Mario Mendoza finalmente lo que dice es como no importa de dónde venga la guerra es mala. Y que dice finalmente, ya estamos casi finalizando, ¿sí? Hoy estoy yo compartiendo las ideas generales de lo que más me llamó la atención de las primeras 101 páginas. Vamos en la página 88, que es lo que le estoy compartiendo. Y dice Mario Mendoza, da igual si son paramilitares, soldados o guerrilleros, el modelo es el mismo, el del matón que se impone por la fuerza. Lamentablemente no hemos podido escapar de ese comportamiento primitivo. La civilización es precisamente todo lo contrario, el esfuerzo por convertir el garrote en un lápiz, ¿sí? Y Mario Mendoza, entonces, él menciona de cómo de sus compañeros se fueron a ser parte del ELN, de que pensaban cambiar la sociedad a través de las armas, de cómo él pensó que siempre la revolución se tenía que dar desde la intelectualidad, desde la creatividad, desde el lápiz, desde los libros, de cómo estaba él en medio de ese mundo, cómo se metía un día en una discoteca, en un sector donde él se daba cuenta como, oye, estoy en medio de guerrilleros, estoy en medio de personas que posiblemente son del ELN. Entonces, ya hace reflexiones Mario Mendoza, colocando como base, que es la inteligencia, la cultura, el arma como tal que debemos utilizar para cambiar la sociedad. Empieza a hablar de la desobediencia civil, aquel importante texto que los que estudiamos Derecho nos colocan a leer en los primeros años de la Facultad de Derecho de Turut, ¿sí? Donde este personaje dejó de pagar impuestos porque le parecía injusto las leyes que existían en este país. Entonces, más adelante escribió este texto de la desobediencia civil. Empieza a hablar del pacifismo, de Gandhi, de lo que hizo Gandhi a través del pacifismo. Hace eco de Martin Luther King, ¿sí? Y de cómo los vejámenes y las atrocidades que por ejemplo se derivaron de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, los gulag de Stalin, los campos de concentración nazi, las bombas atómicas norteamericanas, bueno, y empieza a hacer una reflexión en cuanto a esto. Y dice Mario Mendoza, en esta época yo conocí una novela que me inclinó mucho a yo conocer de mí mismo, ¿sí? Conocer de dejar de brillar el ego y de poder acudir a conocer lo que es el ser humano, y es esta novela de Siddhartha, ¿sí? Me perdonan la pronunciación, ¿sí? Pero Siddhartha, ustedes saben que fue Buda, ¿sí? Antes de convertirse en Buda, se llamaba Siddhartha Gautama, ¿sí? Entonces, esta novela se llama Siddhartha y es de este escritor alemán, sino Hermann Hesse, del Lobo Estepario, si no recuerdo mal, ¿cierto? Entonces, ¿de qué trata esta novela? Es de precisamente este personaje que va en busca de la vida espiritual, de Buda, ¿sí? De encontrarse con sí mismo, de lo que es el budismo. Allí habla Mario Mendoza de cómo se inclinó por este tema del budismo, del yoga, bueno, todo esto, y de cómo esta época en la parte occidental del mundo fue donde también se derivó como el tema de los hippies, ¿sí? De los años 60, 70, 80, de cómo empezaron a marcarse diferentes grupos musicales, como hacer esa resistencia a través de estas formas, ¿sí? Y básicamente esa es la reflexión que hace en este apartado número 8. Y recuerdo algo acá de este libro Guerra y Paz de Santiago Gamboa, el escritor colombiano, que fue compañero de Mario Mendoza en el colegio, ¿sí? Que yo dije como no he leído libros de él, y mentiras que se haya leído este. Recuerdo que Santiago Gamboa hace una crítica y dice cómo la sociedad quizá de las más inteligentes, con los mayores científicos más importantes de su momento,
llegó a apoyar la sociedad en general, el nazismo o a Hitler, ¿sí? Entonces, Santiago Gamboa dice, la inteligencia no es por sí sola como un arma, ¿sí? O es un medicamento pues seguro como para impedir que se cometan atrocidades, ¿sí? Entonces, bien importante esa reflexión. Ya para ir terminando, Mario Mendoza, en otro apartado que es el 9, que se llama El mutante amnésico, habla acerca del establecimiento, habla acerca de lo que es el statu quo, habla de lo que es el capitalismo y de cómo el capitalismo nos vende a través de propagandas, de las propagandas de las redes sociales, de la televisión, de las publicidades, de lo que es imágenes que acompañan los productos, cómo nos trata de vender un modelo de vida, ¿sí? Cómo nos tratan de vender de que es que el amor romántico tiene que ser en París y tiene que ser en Francia y tiene que ser bajo determinados rituales donde una pareja tiene que experimentar lo que es el amor y donde se tiene que declarar, y entonces la mujer espera que se haga de esta manera, que el hombre se le declare de una u otra forma en tal país bajo ciertas como imposiciones que va colocando el capitalismo y de las trampas que va colocando el capitalismo. Habla acerca de las redes sociales, dice que las redes sociales lo único que hace es, por regla general, ¿sí? Ya saben lo que dije al principio de esta tertulia, para toda regla general hay la excepción, ¿sí? Si se utilizan las redes sociales, si se utiliza esto de buena manera, pues perfecto, pero pues la regla general es que crea adictos, ¿sí? Entonces, así como hablábamos en el libro de Harari de Animales a Dioses, recordábamos en la época del Imperio Británico cómo enviaban el opio a China y cómo se volvieron adictos los chinos y todo esto, pues las redes sociales es el opio, ¿sí? Y entonces dice que vuelve adictos y hace que las personas seamos narcisistas, porque el eje central en las redes sociales es el yo, ¿sí? Yo en la selfie, yo en las redes sociales, yo en las publicaciones. Habla de los youtubers, ¿sí? De cómo se ve que en sus historias, en sus publicaciones se ve la vida de lujo, de felicidad, pero que muchos de estos, detrás de estas publicaciones y demás, son personas que están al borde del suicidio, son personas que no pueden dormir, que tienen que tomar somníferos para poder conciliar el sueño, son personas que tienen problemas. Entonces hace esas reflexiones, ¿sí? Qué importante esto, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para aquellas personas que están en etapa de crecimiento, donde uno dice que la juventud es un defecto que se corrige con los años, porque si aún las personas que están mayores nos vemos expuestas, ¿cierto?, a caer en ciertos tipos de trampas, pues imagínese un joven, ¿sí? Entonces, Mario Mendoza dice, esa es otra de las razones por las que leemos, ¿sí? Porque en la lectura dejamos el yo del Facebook, de Instagram, del TikTok, y vemos la lectura en ellos, en el otro, en él, ¿sí? Y nos concentramos en los otros, nos permite ver una visión más allá y salir del yo. Y finalmente Mario Mendoza dice que los libros modifican nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras conductas. Y ya para finalizar, dos cositas y vamos finalizando esta charla del día de hoy. Él dice que en este momento él empezó a ver a varios escritores que fueron en su momento modelos, ¿sí?, a seguir para sus personajes y todo esto. Entonces, ¿cuáles escritores? Entonces hace Bukowski, por ejemplo, Bukowski y otra serie de escritores que la verdad yo nunca había escuchado, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, Bukowski, Edgar Allan Poe, entonces, que son ese tipo de escritores que son considerados como vagabundos, callejeros, borrachos, bohemios, los de la cantina. Y Mario Mendoza dice que él estaba cayendo como en esta trampa, entre comillas, donde él pensaba que para ser buen escritor, entonces tenía que seguir este modelo de vida, ¿sí? Entonces que él estuvo en algún momento como en una fiesta, él se drogaba, estaba ebrio. Entonces dice que es realmente lo enriquecedor, ¿sí? Que él se estaba perdiendo como escritor y que pensaba que de esta manera él iba a conseguir éxito en la vida o a lograr las cosas. Si bien para otro tipo de escritores, sí, tampoco se trata de satanizar. Si a Edgar Allan Poe, si a Bukowski le servía a Henry Miller le servía lo bohemio, el estar ebrios, porque esto supuestamente daba inspiración, pues en el caso de Mario Mendoza no. Y él dice, ¿realmente qué es lo enriquecedor? Y ya con esto finalizo. Dice, ¿realmente qué es lo enriquecedor? ¿Qué es lo que nos hace crecer? En la página 98, recuerden que hoy estamos mirando hasta la página 101, dice, ¿qué es lo que realmente lo hace crecer a uno? Lo verdaderamente innovador es aprender a amar lo diferente,
los que piensan como yo me condenan a repetirme. Solo los que piensan distinto me enriquecen. Y aquí, antes de realmente de reflexionar qué es lo que nos enriquece, es lo diferente, ¿sí? Entonces mira lo que dice: lo verdaderamente innovador es aprender a amar lo diferente. ¿Dónde encontramos lo diferente? En los libros, ¿sí? En la mente de otros, en lo que escriben otros, en las experiencias de los otros. Los que piensan como yo me condenan a repetirme. Entonces eso pasa mucho en las redes sociales, y eso yo creo que es lo que vamos a hablar también en las próximas tertulias, donde vamos a ver el libro maravilloso de Harari, Yuval Noah Harari, que es el que vamos a iniciar este domingo, los invito, que se llama Homo Deus, de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces mire que, haciendo eco a lo que dice Mario Mendoza acá, ¿sí? Y lo que dice en este libro que vamos a empezar el próximo domingo, los invito, dice: cuando tu smartphone te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo, ¿seguirás escogiendo tu trabajo, a tu pareja y a tu presidente? ¿Qué dice Mario Mendoza? Lo verdaderamente innovador es aprender a amar lo diferente. Los que piensan como yo me condenan a repetirme. Facebook y las redes sociales, de acuerdo a los me gustas, de acuerdo a las ubicaciones, de acuerdo a los grupitos, uno suele, voy a agregar a este porque piensa como yo políticamente, económicamente o intelectualmente, es afín a mí, me gusta este grupo, y solamente voy a estar en un grupo donde todos piensan como yo. Entonces eso es una trampa. ¿Y qué dice Mario Mendoza? Si yo solamente estoy con los que piensan conmigo, con los que brillan mi ego, pues eso me va a condenar a que simplemente yo me repita. Y realmente lo que me enriquece es los que piensan de manera diferente, ¿sí? Son los que me enriquecen. Y ya para finalizar con este apunte, en la página 100, ¿de qué depende el éxito? Cuando Mario Mendoza dijo, ese camino de lo bohemio, de las drogas, por lo menos para el caso particular de Mario, sí, puede que para otros le sirva, él dijo, eso no me estaba llevando a lo que yo quería hacer. Y él dice: se construía una obra a punta de drogas y alcohol. ¿A cuál obra? A la de ser escritor, ¿sí? Ustedes pueden hacer el símil o la semejanza con cualquier obra que queramos en la vida. Se construía una obra a punta de drogas y alcohol. ¿Era la calle una buena escuela? ¿Por qué admiramos tanto a los que se autodestruyen? Esa mañana me di cuenta de que iba por el camino equivocado. La clave de la creación no estaba en la bohemia, ni en los cafetines, ni en las tabernas, ni en los prostíbulos, sino en el rigor, en el método, en la disciplina férrea. Son las interminables horas de encierro trabajando, los esquemas, las escaletas, las estructuras narrativas en las carteleras, los cronogramas, los arcos dramáticos que uno va armando y desarmando, los largos meses de concentración extrema. Una obra depende, por encima del talento, de la templanza de carácter. Esa mañana murió un joven escritor y nació otro. A partir de entonces trabajé con una lógica de sargento. Me impuse horarios estrictos y me convertí en un monje literario. No hay un solo escritor o escritora profesional que no haya dejado media vida en el asiento. Algunos incluso han llegado hasta el punto de encadenarse a su escritorio para trabajar duramente meses enteros sin interrupciones. La palabra clave es no. No a las invitaciones, no a la vida social inútil, no a los viajes innecesarios, no a los trabajos espurios, no a las reuniones superfluas. Hay que sentarse a trabajar sin excusas de ninguna clase. Es de ese modo y no de otro como se ha construido la biblioteca que tanto amamos. Entonces, allí recuerdo una frase que dice: la disciplina tarde que temprano vencerá la inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que dice Mario allí? Es la disciplina, el carácter, la constancia, lo que permite que podamos alcanzar el objetivo, ¿sí? Ahora, como todo, ¿no? No falta el que diga, pero los extremos son malos. Claro que sí, ¿sí? Los extremos son malos. Pero hay que saber en qué momento de la vida es donde tenemos que ser psicorrígidos, disciplinados, para alcanzar X o Y objetivo. Entonces, esas son las reflexiones que quería realizar el día de hoy, de las primeras 101 páginas del libro Leer es Resistir, de Mario Mendoza. Espero que les haya gustado mucho. Quedan dos tertulias, dos en vivo en Instagram, que los llevaré a cabo en agosto, ¿sí? Los próximos 4 domingos van a estar destinados a que podamos analizar o podamos compartir este libro, Homo Deus, de Yuval Noah Harari, este historiador. Este domingo que viene a las 7 de la noche es nuestro primer en vivo. Si alguno de ustedes quiere, dice Rigo, ya sé que va de la página 1 a la página tal, también la estoy leyendo.
Rigo, quiero compartir con usted en vivo, quiero ser partícipe, quiero en algún momento de la tertulia ingresar y hablar y charlar con usted también. Excelente, bienvenidos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho la tertulia del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Una feliz noche. Por favor, denle me gusta al video, denle en compartir en sus estados, en sus historias, en sus publicaciones de Facebook. Vayan a mi canal de YouTube y se suscriben. Y la importancia o lo que pretendo es que podamos promover el arte, la literatura y que esto en algún momento haga mella en las personas para que podamos conocernos como seres humanos. Una feliz noche y muchas gracias.